¿Alguna vez te has sentido solo, incluso estando rodeado de gente? ¿Alguna vez has sonreído por fuera mientras por dentro rogabas por un abrazo que nunca llegó? Hay momentos en que el silencio grita más fuerte que 1000 voces a nuestro alrededor, e incluso rodeado de amigos, familia, gente por todas partes. El alma clama por algo más profundo, más verdadero. La soledad, este dolor invisible, pesa como una carga oculta, y lo peor es que nadie la ve, pero Dios ve, y hoy Él tiene algo que decirte. No es casualidad que estés aquí. No fue la casualidad lo que te trajo a este mensaje. Hay una palabra viva enviada directamente a tu corazón que puede cambiarlo todo. Dios te dice hoy, ¿te pesa la soledad a pesar de estar rodeado? Él sabe lo que pasa por dentro. Él conoce el vacío que nadie puede llenar, el dolor que escondes tras sonrisas, la lágrima que cae en la almohada cuando el mundo duerme. Sí, estás rodeado, pero sientes un vacío que parece infinito. Y es en este lugar de dolor silencioso, en este grito inaudito, donde Jesús entra. Porque este mensaje no es genérico, es personal, es para ti. Pocas personas tienen acceso a esta verdad. Esta palabra no es común, es revelación, y ha estado oculta por mucho tiempo, pero hoy se revela. Necesitas escuchar esto antes de terminar este video. No apartes la mirada, todavía no, porque hay algo que el cielo quiere susurrar a tu espíritu. Hay un secreto que puede romper este ciclo de aislamiento, y no está en fórmulas humanas, no está en la comodidad superficial que ofrece el mundo. Está en algo más profundo, más poderoso, en algo que solo quienes se permiten sentir de verdad pueden alcanzar. Este mensaje no se trata de religión, se trata de restauración, se trata de un encuentro, se trata de escuchar a Dios decir con total claridad, estoy contigo, incluso cuando nadie más lo está, incluso cuando todo dice lo contrario. Hay un lugar donde la soledad pierde su poder y estás a punto de descubrir dónde está. Pero primero, respira hondo, siente, permítete, porque Dios está a punto de hablarte de una manera que quizá nunca antes hayas sentido. Y esta palabra podría ser el punto de inflexión que anhelabas en secreto. No estás solo, y todo esto cobrará sentido cuando llegue la revelación. Si este mensaje ya te toca algo en tu interior, entonces sabes que no es solo un video más, es una respuesta. Y si sientes que este mensaje te llega, dale a me gusta a este video. No por vanidad, sino porque cada me gusta es una semilla que se siembra. Una forma de compartir esta esperanza con otras personas que, como tú, cargan con el peso invisible de la soledad, incluso rodeadas de otros. Hay alguien en este preciso momento pidiendo una señal de Dios. Y quizás este video sea la respuesta que ha estado esperando. Escribe una declaración de fe en los comentarios. Di, no estoy solo, Dios está conmigo. Y al hacerlo, no solo rompes el silencio interior, sino que también fortaleces la vida de quienes leerán tu testimonio. Deja que el mundo espiritual vea tu posición. No eres un espectador, formas parte de esto. Si aún no estás suscrito a este canal, debes saber que no estás solo. Formamos una comunidad que busca sanación, guía y presencia. Cada mensaje se crea con oración, dedicación y propósito. Suscríbete y sé parte de algo más grande. Caminamos juntos. Y no te vayas todavía. Jesús reveló algo muy importante sobre esta situación y necesitas escucharlo antes de terminar este video. Lo que sigue puede ser justo lo que tu corazón ha estado buscando en silencio. Así que respira hondo y abre tu corazón a este mensaje, porque estás en un momento sagrado. Dios te trajo aquí, y Él no se equivoca en cuanto a tiempo ni decisiones. La luz en la celda de piedra nunca cambió. José permaneció allí con el cuerpo cansado, pero la mente más alerta que nunca.
Había ayudado al copero del rey, interpretado sueños que no le pertenecían, ofrecido esperanza en medio de las sombras, y aún así fue olvidado. Ninguna voz lo llamó por su nombre. Los pasos del carcelero resonaron en la distancia, ignorándolo como si fuera invisible. No era difícil sentir el peso de la soledad, esa sensación sofocante de ser uno entre muchos, casi un espectro vagando sin rostro, sin nombre, sin futuro. Los sonidos de la vida en el palacio eran distantes, las conversaciones apagadas, risas que no lo incluían. José podía oír, pero no pertenecía allí. No había familia, ni amigos, solo las paredes frías y el tiempo que parecía burlarse de él. ¿Qué clase de dolor es este que se clava en el pecho? Esta sensación de estar solo, incluso entre voces, este aislamiento que nadie ve. La mayor crueldad no fue el abandono, sino el olvido, la desaparición, incluso de aquellos a quienes ayudó. Y quizás ahora pienses que esto es cosa del pasado. Pero ¿cuántas veces te has encontrado así, en medio de una multitud, en el trabajo, incluso en la iglesia o entre familiares, sintiéndote excluido, invisible, como si tu dolor no le importara a nadie? El mundo alimenta la idea de que simplemente estar rodeado de gente es suficiente para evitar la soledad, pero la verdad es otra, ¿no? ¿Te has preguntado alguna vez si alguien realmente nota tu sufrimiento o si todos están tan inmersos en sus propios dilemas que te sería más fácil desaparecer que ser notado? La historia de José revela el lado más humano de la espera, la expectativa frustrada, la esperanza que madura entre lágrimas y un silencio ensordecedor. ¿Por qué Dios permite que alguien fiel sea olvidado durante tanto tiempo? No es injusto. El copero regresó a su servicio en el palacio y rápidamente José desapareció del radar de la corte egipcia. Pero dentro de esa prisión no solo había sufrimiento, también había una presencia inexplicable. Génesis 39:21 dice: «Pero el Señor estaba con José y le mostró misericordia». Nota, la promesa de compañía divina no se hizo en un banquete ni en un momento de celebración, sino en el instante exacto en que todo parecía perdido y a nadie más le importaba. El Señor estaba con él. No era una sensación vaga, era un hecho. En el fondo, cuando solo queda el latido de tu propio corazón, Dios permanece a tu lado. Mientras otros te ignoran, Él te observa con atención quirúrgica. Cuando fallan las conexiones humanas, la presencia del Creador es real, viva, palpable, aunque los ojos naturales no puedan verla. Es impactante darse cuenta de cómo la soledad puede infiltrarse incluso en los lugares más concurridos. La multitud no es un antídoto contra el vacío. ¿Cuántos viven rodeados de otros, pero se sienten como en un desierto? José no perdió su identidad porque alguien se olvidara de él. Solo tenía una persona a quien recurrir, y eso le bastaba. Aquí es donde las narrativas se entrelazan. Muchos creen que la soledad es señal de fracaso, rechazo divino o incluso falta de fe. Pero, ¿es realmente así? ¿O hay una dimensión sobrenatural en los momentos de aislamiento, algo que la mayoría ignora? Si alguna vez has sentido este peso, necesitas escuchar esta verdad. Lo que parece abandono puede ser en realidad el escenario de un milagro. Dios nunca pierde de vista a quienes el mundo borra. El cielo hace planes mientras la tierra olvida. Quizás, ahora mismo, Él está trabajando entre bastidores, orquestando algo que solo se revelará en el momento oportuno. El sufrimiento de José no fue en vano. Cada lágrima, cada noche de insomnio, cada oración aparentemente sin respuesta, era una semilla de un futuro que nadie podría haber imaginado. ¿Qué dice tu dolor de ti? ¿Que eres invisible, que no importas? ¿O revela cuánto desea Dios que estés cerca? ¿Qué pasaría si comprendieras que hay propósitos ocultos en el silencio? Que la ausencia de respuestas humanas es una invitación a una intimidad más profunda con el Padre.
La lógica del mundo es abandonar, olvidar, reemplazar. Pero la mirada de Dios atraviesa cualquier muro. Si todos desaparecen, Él permanece. La presencia divina es la respuesta a la soledad que te consume. La compañía del cielo basta para sostener corazones que ya no esperan nada de los hombres. No te equivoques, la soledad profunda no es la ausencia de Dios, sino un escenario para la revelación de su misericordia. ¿Alguna vez has intentado buscar este consuelo o vives tratando de llenar el vacío con distracciones, relaciones superficiales, escapes silenciosos? José pudo haber sucumbido a la amargura, pero eligió confiar incluso sin señales inmediatas. Hay una fuerza tremenda en eso. La decisión de creer en la fidelidad de un Dios invisible cuando todo parece desmoronarse. Y si Dios estuvo con José en ese lugar de olvido, estará contigo en este preciso momento cuando el mundo parezca no ver tu valor. Este mensaje no es un mero consuelo religioso, es una invitación a una esperanza concreta. Es posible soportar el dolor de la soledad si anclas tu corazón en esta verdad. Nadie puede apartarte del plan divino. Lo que es el fin para los hombres es el principio de lo imposible para Dios. Ahora dime, ¿alguna vez has sentido el peso de ser ignorado, de ser solo una cara más entre la multitud, de ver tu existencia pasar desapercibida? Si esto te resonó profundamente, escribe en los comentarios: Dios, quiero sentir tu presencia por encima de cualquier soledad. Decláralo públicamente, no como un ritual, sino como una afirmación de fe, como si rompieras el silencio que te rodea. No dejes que el mundo dicte tu identidad. Tu historia no termina en el olvido, comienza con el cuidado atento del Señor. Pero hay una verdad sorprendente que pocos comprenden en este relato. Lo que parecía olvido fue, de hecho, una preparación para lo extraordinario. ¿Qué tal si te dijera que el tiempo de invisibilidad puede ser el escenario donde Dios está moldeando algo tan grandioso que incluso tus mayores temores parecerán insignificantes ante lo que está por venir? Es entonces cuando muchos se dan por vencidos, pero José no fue olvidado, sino preservado. ¿Y tú puedes ver lo que están haciendo en silencio? Porque algo aún más profundo está a punto de revelarse. Pedro está entre los demás, pero todo a su alrededor parece distante, irreal. El calor de las llamas de la hoguera no logra calmar el frío penetrante que le atenaza el pecho. El murmullo de voces, las sombras de otros sirvientes y soldados, el olor a humo mezclado con el aroma del amanecer, todo compone una escena donde él, incluso entre tanta gente, siente el peso aplastante de la soledad. No importa estar rodeado, porque en su interior resuena un doloroso vacío, hecho de culpa y vergüenza. Un aislamiento que no se explica solo por la distancia física, sino por la distancia entre lo que era y lo que deseaba ser. Cada vez que alguien lo mira, siente como si sus ojos vieran traición, debilidad, miedo. La mirada de Pedro vaga, temblorosa, porque no hay lenguaje capaz de traducir ese cansancio del alma, la carga de decepcionar no solo a Jesús, sino también a sí mismo, y estar allí, tan cerca de los demás, pero distante en espíritu, es como cargar una cruz invisible y solitaria. Nadie allí podría adivinar lo que ardía en su interior. Nadie sabía del desastre, excepto Dios y Pedro. La escena es sofocante porque, en el fondo, te das cuenta de que el mayor temor de Pedro no era solo ser reconocido como seguidor de Jesús, sino ser descubierto como alguien débil, alguien que no cumplía su palabra de lealtad. Había dicho que nunca abandonaría al Maestro, pero ante el peligro, incluso negó el nombre mismo de su Salvador. Este hombre también estaba con él, dice una mujer, y Pedro siente que se le hiela la sangre. La presión de las miradas circundantes no es nada comparada con la presión interna, porque en ese momento el orgullo se desmorona y la máscara se hace añicos. Es en este escenario donde la soledad se revela en su forma más aguda.
sentirse desconectado de todos, incluido uno mismo, incapaz de perdonar el propio fracaso. Y entonces, la negación final. El gallo canta. No es solo un animal que despierta el día. Es el sonido que rasga la noche, marca el final de una era e inaugura un nuevo capítulo en la vida de Pedro. El capítulo de la culpa, las lágrimas y el exilio interior. El texto sagrado no escatima detalles. Pedro salió y lloró amargamente. Lucas 22:62. Lloró amargamente. No eran lágrimas comunes, eran las lágrimas de quien siente que ha fracasado irremediablemente, de quien, incluso rodeado de otros, carga con el dolor de estar completamente solo. ¿Cuántas veces te has sentido así, rodeado de gente, pero abrumado por una soledad sofocante, porque nadie ve el peso que llevas? ¿Cuántas veces tu culpa ha murmurado en el silencio de tu corazón y has pensado que no hay vuelta atrás, que es imposible ser restaurado, que tu error es definitivo? El error reside en pensar que las personas de fe nunca tropiezan, nunca experimentan la profunda soledad que acompaña a una caída. Pero el Evangelio revela lo contrario. Jesús sabía que Pedro lo negaría. Sin embargo, mientras predicaba a los discípulos y partía el pan, no retiró su promesa. No se dio por vencido con Pedro, aún conociendo de antemano todos sus fracasos. ¿No es increíble? Es como si, en el momento más oscuro, cuando Pedro se siente más solo que nunca, la gracia ya estuviera obrando en secreto, preparando el reencuentro, el nuevo comienzo. La culpa de Pedro no aleja a Jesús, al contrario, es allí, en el abismo de su soledad, donde comienza la restauración. La sociedad suele juzgar a quienes fracasan. Muchas veces, incluso dentro de las iglesias, hay quienes señalan con el dedo, como si el error fuera sinónimo de condenación eterna. Pero Dios actúa al revés. Busca a los quebrantados, camina hacia los caídos, porque no hay soledad que Él no pueda llenar, ni aislamiento que su presencia no pueda romper. Tras la resurrección, Jesús no va tras los discípulos que celebraban, sino tras el arrepentido Pedro. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? La pregunta no es solo para Pedro, sino para todos los que han sentido que sus errores los han alejado para siempre de la comunión, de la alegría, de la esperanza. ¿Qué le dice Dios a tu alma hoy? ¿Eres como Pedro, viviendo con otros, pero sintiendo que la soledad de la culpa te separa de todo? La verdad es simple y poderosa. La presencia divina no abandona a quienes fallan. Incluso en el momento más solitario del arrepentimiento, incluso cuando las lágrimas parecen ser la única compañía, hay una promesa que resuena: yo estoy contigo. Dios no espera que seas perfecto para estar presente. La soledad puede pesar mucho, la culpa puede gritar, pero la misericordia siempre susurra: hay restauración, hay un nuevo comienzo. Muchos creen que el error es la sentencia final, pero el Evangelio proclama lo contrario. Es de las profundidades de este valle de aislamiento que nace una fe renovada, una comunión más profunda con Dios, una identidad forjada no en el perfeccionismo, sino en la gracia. ¿Cuántas voces escuchas intentando definir tu valor por tu pasado? ¿Cuántas a tu alrededor te recuerdan tus caídas, tus palabras incumplidas, tus promesas rotas? Dios no es como los hombres. Él ve el corazón, ve la lucha interior, el deseo sincero de empezar de nuevo. Jesús no permitió que Pedro se dejara consumir por la culpa. Fue a buscarlo donde solo un corazón herido puede estar. Por lo tanto, no aceptes como definitivo lo que Dios ha declarado temporal. No permitas que la soledad te aísle del perdón que ya se ganó en la cruz. ¿Te has dado cuenta de que a veces la mayor prisión es tu propio corazón herido? Pero la llave de la puerta la dio aquel que dijo: estoy contigo, sin importar cuán profundo sea tu dolor. El mismo Dios que restauró a Pedro, el que lloró amargamente en medio de muchos, es el que se acerca a ti ahora, ofreciéndote restauración y comunión. Si sientes que este mensaje te llega al corazón,
Declara en los comentarios: quiero ser restaurado. Que tu declaración sea un grito de fe, una decisión de no rendirte a la soledad de la culpa, sino de buscar la presencia constante de Dios, quien transforma las lágrimas en propósito y las caídas en crecimiento. No te conformes con solo escuchar. Escribe como alguien que clama por la intervención del cielo, pues hay poder en declarar públicamente tu deseo de ser alcanzado por la gracia. Pero, ¿y si todo lo que piensas sobre el perdón y la restauración es incompleto? ¿Y si existe una verdad aún más profunda sobre cómo Dios interviene en la mayor soledad? Prepárate, porque hay una sorprendente revelación por revelar sobre la presencia divina en los momentos en que te sientes más invisible, y el siguiente paso en este camino podría traer un cambio completo en tu perspectiva sobre la compañía de Dios cuando todo parece perdido. El fino polvo del patio del templo se levanta bajo los pies de quienes arrastran a la mujer al centro de la rueda del juicio. Sus voces cargadas de indignación y furia hacen que su corazón lata con fuerza. Tiembla de vergüenza. Los rostros que la rodean, rostros que tantas veces se han cruzado con el suyo en las calles, ahora se retuercen de desprecio. No hay nadie a su lado, ningún rostro compasivo, ninguna mirada que ofrezca consuelo o refugio. Incluso rodeada de una multitud, la soledad es tan densa y sofocante como el silencio de quienes no hacen nada por defenderla. Solo se oyen murmullos cortantes. No merece compasión, es culpable, es menos que humana. El aislamiento es total, como si ese círculo de miradas la separara no solo del mundo exterior, sino también de cualquier esperanza de perdón. En el fondo, comienza a creer que el peso de su error es demasiado pesado para soportarlo sola y que la condena es la única respuesta a su dolor. ¿Cuántas personas hoy en día se sienten así, rodeado de conocidos, familiares y colegas, pero abatido por juicios silenciosos, por voces internas que resuenan: ya no vales nada, no mereces ser amado, nadie perdonaría algo así? Esta herida abierta, sangrando en el pecho, convierte la soledad en un abismo que parece insalvable. Y cuando se trata de culpa, el aislamiento se multiplica. Incluso Dios parece distante, frío, inalcanzable. Pero en medio de ese círculo de condenación, algo inesperado sucede. Jesús se inclina y escribe en el suelo. No hay fanfarria ni acusación, solo silencio y misterio. Uno a uno los acusadores dejan caer sus piedras, derrotados no por la fuerza de las palabras, sino por el peso de la conciencia que Jesús les obliga a afrontar. Cuando ella finalmente alza la vista, solo queda Él, la palabra viva de Dios. Sus palabras desmantelan siglos de condenación. Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Esas pocas palabras tienen el poder de romper las cadenas de la vergüenza, el miedo y el abandono. No hay desprecio en la mirada de Cristo, no hay desapego ni juicio frío. En cambio, hay redención. La mujer que por un momento creyó que su historia terminaría sola bajo el peso de la culpa, experimenta el milagro de un nuevo comienzo. La presencia de Jesús transforma la soledad en comunión, la impotencia en aceptación, la sentencia en una nueva oportunidad. Esta escena es un duro golpe para la lógica de la sociedad, que tan a menudo decreta el fin de los caídos. Pero la voz de Cristo, la verdadera palabra de Dios, abre un camino donde nadie queda para siempre al margen. ¿Cuántas veces has sentido que tus propios errores te aíslan de los demás e incluso del amor y la presencia de Dios? ¿Es el aislamiento que tanto nos duele el corazón realmente el castigo que merecemos? ¿O hay, en el mensaje de Jesús, una respuesta para liberarnos de esta prisión invisible? La soledad, acompañada de vergüenza, se convierte en una celda cuando crees que nadie, ni siquiera Dios, quiere tenderte una mano. Pero la palabra viva, pronunciada por Él en esos momentos, llega a lo más profundo de tu ser.
no te condeno. No es solo un gesto simbólico, es la reconstrucción de la dignidad, la restauración de la compañía, la llamada a volver a la vida. Quizás vives con un sentimiento de exclusión, con el dolor de no ser visto ni escuchado en tu verdad más profunda. O tal vez el eco de pecados pasados te hace esconderte tras barreras emocionales, convencido de que nunca serás digno de un nuevo comienzo. Pero hay una voz que atraviesa el tumulto, que susurra más fuerte que todos los juicios. Estoy contigo, aunque todos se hayan ido, yo permanezco. ¿Te has parado a pensar alguna vez que la compañía del Creador no depende de tu perfección, sino de su gracia? Eso es lo que desmantela los mecanismos de la vergüenza que nos aprisionan. Mientras muchos dictan sentencias, Jesús ofrece sanación. Él no ignora lo que has hecho, pero tampoco te reduce a tu error. Se acerca precisamente cuando otros se distancian. Esa es la diferencia entre el peso insoportable de estar solo bajo la condenación y el profundo alivio de ser alcanzado por una promesa de Dios. ¿Quién se atrevería a afirmar después de este encuentro que Dios se deleita en aislar, castigar y abandonar? ¿No sería eso una distorsión del carácter de aquel que nos buscó cuando nadie más lo hizo? ¿No es el aislamiento una mentira que la vergüenza nos cuenta para alejarnos del consuelo que solo la palabra de Dios puede dar? Si tu respuesta interior es «siento lo mismo», entonces quizás hoy sea el primer día del resto de tu historia, porque Jesús no cierra la puerta. No es solo un dedo acusador entre muchos. Él es la mano que levanta, que abraza, que transforma. Detente un segundo. Permítete sentir esta verdad. La soledad paralizante a menudo proviene del miedo a no ser perdonado, a no poder volver a pertenecer. Pero el mensaje principal que resuena desde las arenas de ese antiguo patio es que nadie está irremediablemente perdido. El perdón de Cristo no es condicional ni superficial. No minimiza el error, pero tampoco transforma al pecador en basura humana. Al contrario, restaura el valor. La palabra de Dios, cuando penetra en la tierra del corazón, hace brotar la esperanza donde solo había desolación. Esto es lo que diferencia la comunión con Dios de cualquier consuelo superficial que el mundo pueda intentar ofrecer. El toque de aquel que es la palabra misma reconstruye puentes. Trae significado donde antes solo había ruinas, y pone a tu lado un compañero invencible, el suyo. Si este mensaje te llegó al corazón, escribe en los comentarios: Jesús, devuélveme mi dignidad. Declara tu deseo de liberarte de la culpa y experimentar esta compañía que nunca te abandona como un acto de fe pública y liberadora. Y si sientes que esta palabra de Dios puede sanar a otros, dale me gusta y comparte este mensaje. Que tu gesto sea un instrumento vivo de evangelización, llegando a quienes están a punto de rendirse. ¿Cuántas vidas dependen de un clic que llega como respuesta? ¿Cuántos corazones solitarios necesitan escuchar que Dios todavía se preocupa, que les dice a los excluidos: no estás solo, estoy contigo? Pero no creas que todo termina ahí. Hay una dimensión aún más profunda por descubrir, porque hay situaciones donde el aislamiento no solo proviene de errores, sino de la sensación de que, incluso haciendo todo bien, la soledad no desaparece. ¿Y si el siguiente relato bíblico guardara un secreto sobre cómo encontrar la paz, incluso en medio del rechazo más doloroso? Prepárate. Lo que estás a punto de escuchar desafía todo lo que se dice sobre la dignidad, el valor y la presencia de Dios en momentos en que el mundo se queda en silencio. Entre los pasillos de piedra del estanque de Betesda, la escena se despliega, marcada por miradas vacías y cuerpos postrados. El paralítico, que yacía allí durante años, sentía el tiempo deslizarse ante sus ojos, mientras cada intento de esperanza se le escapaba entre los dedos como agua incontenible.
El murmullo de la multitud circundante no llenaba el silencio existencial que habitaba en su pecho, pues incluso rodeado de tanta gente, la soledad era su compañera más fiel. Allí oía historias de curaciones milagrosas, veía a gente arrojarse a las aguas turbulentas, pero cada acto de fe ajeno no hacía más que reforzar su sentimiento de exclusión. Nadie le preguntaba su nombre, nadie le ofrecía ayuda. Cada mañana, la expectativa se veía sofocada por el peso de la certeza. Solo, no podría triunfar. Soportaba el desprecio mudo, la indiferencia cortante. El texto sagrado revela su confesión. Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando sube el agua, y mientras me voy, otro baja antes que yo. Juan 5:7. En estas pocas palabras se escucha un clamor ancestral, el eco de miles de personas que hoy viven rodeadas de gente, pero se sienten invisibles, desatendidos incluso en su más íntima súplica de ayuda. El sufrimiento físico era real, pero la herida más profunda era emocional. Nadie vio su clamor. Esta historia no es vieja. Está tan presente como cada lágrima que escondes bajo la almohada cuando tu cuerpo anhela descanso y tu mente ruega en silencio que alguien comprenda tu dolor. ¿Cuántos se han sentido, incluso en presencia de muchos, completamente desconectados de cualquier posibilidad de rescate? El paralítico de Betesda expresa la realidad de tantos. No faltan multitudes, pero sí manos dispuestas. Muchos enfrentan batallas de salud, luchan con dolor crónico, con diagnósticos que los aíslan sin necesidad de muros. Otros, incluso físicamente sanos, cargan con depresiones secretas, ansiedades silenciosas, marcas del pasado que les impiden avanzar, como paralizados ante la piscina, viendo a otros lograr lo que parece inalcanzable. La soledad, en estos casos, no es la ausencia de compañía, sino la ausencia de presencia. Y en estos momentos, la indiferencia del mundo se vuelve ensordecedora. A veces escuchamos consejos vanos. Necesitas ser más fuerte, necesitas confiar más, como si sentir dolor fuera falta de fe, como si la vulnerabilidad no formara parte de la historia de quienes Dios ama. ¿Es realmente así? ¿O existe un llamado más profundo de la divinidad que reconoce, sin juzgar, la magnitud de tu cansancio? Jesús entra en escena y sucede lo inesperado. Entre tantos, no se deja llevar por la lógica ni la conveniencia. Su mirada se posa precisamente en lo invisible. Le pregunta al hombre, ¿quieres ser sanado? Juan 5:6. No se trata solo de lo físico, se trata de reconocer el abismo entre estar entre la multitud y ser verdaderamente alcanzado. La respuesta del paralítico no es un sí o un no, sino un arrebato doloroso. No tengo a nadie que me ayude. ¿Cuántos se asombrarían al oír a Jesús, Dios encarnado, prestando atención activamente a alguien a quien el mundo ya había renunciado a notar? En ese momento se revela la diferencia radical de la mirada divina. Él no ignora el olvido humano, no se apresura ni se distrae con el ruido externo. En el encuentro con el Maestro, toda soledad se expone, todo dolor silenciado cobra voz, toda falta de apoyo se confronta con la presencia absoluta de quien dice, «Estoy contigo». No hay necesidad de una multitud cuando la presencia de Jesús se hace real. Aquí es donde comienza el milagro, no en el movimiento de las aguas, sino en la mirada que perfora la coraza de la invisibilidad. Y si el secreto para superar la soledad no radica en que la gente llene cada vacío, sino en ser visto incondicionalmente por el único que nunca se cansa de esperarte, es posible tener familia, amigos, colegas, una iglesia entera, y aún así sentir un vacío insatisfecho, una ausencia latente. Porque los dolores más profundos no se curan con frases pegadizas ni promesas humanas, sino con el toque de quien comprende lo que nadie ha podido traducir en palabras.
¿Alguna vez te has sentido así, como alguien que grita en silencio, esperando solo una mirada que reconozca tu existencia? ¿Cuántos se han culpado por sentirse solos incluso en medio de celebraciones, reuniones y fiestas? ¿Es debilidad o es una invitación divina a experimentar una presencia incomparable? En ese momento decisivo, Jesús no ofrece teorías ni discursos. Actúa, levántate, toma tu camilla y anda. Juan 5:8. El milagro es directo y personal, sin intermediarios ni multitudes. Lo imposible sucede sin necesidad de aplausos ni público. El hombre ignorado se presenta ante todos, no solo restaurado físicamente, sino con una marca. Fue reconocido, fue visto, fue amado. El estanque representaba años de frustración, pero la palabra de Dios rompe la rutina del abandono. No se trataba de aguas turbulentas, se trataba de la presencia transformadora de Cristo. ¿Qué dice esta narración directamente a quienes hoy sienten el peso insoportable de la soledad, incluso rodeados de rostros familiares? Jesús te ve mientras otros pasan apresurados. No te exige fuerza para llegar a la piscina, se acerca e interviene. Quizás no tengas a nadie que te sumerja en el agua, que te levante, que te llame, que te cuide. Pero hay una palabra viva hoy: yo estoy contigo. Es este ser lo que lo cambia todo, porque Dios no es distante, indiferente, ni mira hacia abajo. Camina entre los olvidados, se sienta junto a los solitarios, escucha sus efusiones sin prisa. Esta presencia no elimina el mundo que te rodea. Transforma tu corazón para que, incluso en medio de la multitud, ya no seas uno más. ¿Estás listo para vivir esta verdad? ¿Qué tal si transformas tu lamento silencioso en oración? No dudes en escribir en los comentarios: necesito sentir la presencia de Dios hoy. Haz de esta declaración un acto de fe, una ruptura con el ciclo de invisibilidad que intenta aprisionarte. Quizás, al reconocer públicamente este deseo, inspires a otros que nunca han tenido el valor de decir: estoy cansado de sufrir solo. ¿Qué tal si Dios te encuentra ahora? Si este video es tu estanque de Betesda, y si tu liberación comienza en el momento en que decides ser visto por Él. En el centro de este relato, el mensaje se repite de forma casi escandalosa. No es la multitud lo que te define, ni la ausencia de apoyo humano lo que determina tu destino. Es la mirada de Jesús, es la palabra de Dios, es la compañía del Todopoderoso a tu lado. Al experimentar esto, el milagro ya no tiene por qué ser lo que todos esperan, sino lo que Dios sabe que necesitas. Y si te dijera que hay algo aún más profundo en esta experiencia, una capa de sanación y propósito que pocos se atreven a buscar. Prepárate, porque la próxima historia revelará que la presencia del Señor no solo restaura, sino que también reposiciona la identidad y el destino. Moisés camina solo, con el polvo del desierto pegado a sus pies y a sus sueños. El sol quema, pero la soledad arde aún más intensamente. No hay familia, ni pueblo, ni misión. El eco de Egipto, con sus voces de dolor y rechazo, resuena en su interior. Todo lo que fue, príncipe, hebreo, asesino fugitivo, parece lejano, casi irreal. Ahora, entre las dunas y las cabras de Jetro, es solo un pastor olvidado, aplastado por el peso de la culpa y la distancia. Observa cada atardecer anhelando pertenecer, anhelando que alguien vea su dolor, que alguien le diga: te entiendo, no eres invisible en este mundo vasto y despiadado. La soledad es tan densa que asfixia, aunque a su alrededor la vida continúa como si nada faltara. Y es en esta tierra de nadie, en este lugar donde todos parecen olvidados y donde el propio Moisés se siente olvidado incluso por Dios, donde se produce el encuentro más improbable. No es una gran reunión, sin trompetas ni multitudes, solo una zarza ardiente, un fuego que no consume, un llamado que rasga el silencio de la soledad. Ciertamente yo estaré contigo, dice la voz que sale de entre las llamas.
Éxodo 3:12. Allí, Dios se revela no como un espectador distante, sino como aquel que habita en la tierra seca de la impotencia, que se acerca justo cuando todo lo demás falla. La soledad de Moisés no es vergüenza, ni castigo, ni una sentencia permanente. Es el seno secreto donde Dios genera misiones que el mundo jamás comprendería. Yo estoy contigo, no solo como una promesa, sino como una presencia que restaura el valor perdido. El dolor de Moisés es el dolor de quien siente que lo ha perdido todo: familia, posición, el derecho a pertenecer. Muchos hoy experimentan este mismo vacío. No necesitan huir de Egipto, basta con mirar a su alrededor, en sus hogares o lugares de trabajo, y darse cuenta de que, incluso rodeados, son extraños. La sensación de desplazamiento emocional, de estar fuera de lugar en todas partes, corroe. ¿Es tu soledad realmente culpa tuya o hay una puerta secreta hacia algo que aún no has podido ver? La cultura repite el viejo mantra: el tiempo cura todas las heridas, pero hay cicatrices que el tiempo solo profundiza. Moisés enseña que el dolor del rechazo, del exilio invisible, puede ser terreno fértil para encuentros sorprendentes con lo divino. Dios no visita palacios, sino desiertos. No llama por su nombre a quienes están en el punto de mira, sino a quienes vagan en el anonimato de ya nadie me quiere. Es allí donde la voz de Dios pronuncia las palabras más revolucionarias: yo estaré contigo. Moisés, aplastado por la vergüenza del pasado, se transforma. Deja de ser un simple superviviente del abandono para convertirse en el liberador de una multitud que también conoció el peso de ser un extraño, invisible, inaudito. Lo que era aislamiento se convierte en plataforma para la misión. Lo que era dolor se transforma en redención colectiva. ¿Te has parado a pensar alguna vez si no estás exactamente donde deberías estar para escuchar el llamado de Dios? ¿Y si la sensación de no pertenecer, de ser olvidado o dejado atrás, fuera en realidad la preparación más profunda para una experiencia íntima con la presencia de Dios? ¿Cuántas veces has sentido que tu dolor era ignorado y solo entonces te has dado cuenta de que, en ausencia de todo, solo quedaba la voz que nunca falla? No es extraño ni injusto, es el milagro del desierto, donde cesa todo ruido para que la palabra de lo alto pueda llegar directamente a tu corazón. Moisés pudo haber sucumbido a la autocompasión o cedido a la rebelión, pero la zarza ardiente da un nuevo sentido a todo su camino. Si la soledad parecía injusta, ahora es el lugar de la visita divina. El Dios que dice, estoy contigo, no promete la ausencia de lucha, sino una presencia fiel en medio de la nada. Es esta presencia la que sostiene, guía y restaura la dignidad herida. Ningún rechazo humano puede anular el llamado celestial. Y más aún, la historia de Moisés revela que, a menudo, Dios se muestra más cercano cuando todos los demás se alejan. Por lo tanto, lo que parece castigo puede ser cuidado. Lo que parece olvido puede ser el escenario perfecto para un nuevo comienzo. ¿Cuántas veces has pensado que Dios te ha dejado al margen? Quizás, sin darte cuenta, estás al borde de tu propio monte Horeb, esperando solo oír la voz que te llama por tu nombre. Ciertamente estaré contigo no es solo una frase hermosa, es la garantía que trasciende generaciones, el vínculo entre el cielo y la tierra cuando todo parece perdido. E incluso cuando el pasado grita, ya no tienes familia, ya no tienes hogar, Dios responde, yo soy tu hogar, yo soy tu compañero. La redención, por lo tanto, no consiste en borrar el dolor, sino en redescubrir un propósito donde solo había ausencia. La soledad de Moisés ya no es debilidad, sino una fuerza secreta. Aprende que la presencia de Dios en el desierto vale más que la aprobación de las multitudes. La impotencia no es el final del camino, sino el comienzo de una travesía donde cada paso está acompañado por aquel que nunca abandona.
Si tu lucha es sentirte mal en todo, incapaz de encajar, recuerda a Moisés. Fue rechazado, sí, pero su historia demuestra que el rechazo de los hombres no define tu destino. Lo que lo define es la palabra de Dios que dice: yo estoy contigo. Permítete confiar en esa voz, incluso si todo lo demás parece silencioso. Después de todo, si el desierto mismo puede convertirse en un lugar de manifestación divina, ¿por qué no podría tu soledad transformarse en territorio sagrado? ¿La soledad que te agobia es solo un camino aislado? ¿O es el comienzo de una restauración que nunca imaginaste? Atrévete a responder al llamado que resuena, incluso en el silencio. Si esta historia te ha abierto los ojos a una nueva posibilidad, escribe en los comentarios: quiero escuchar la voz de Dios en mi desierto. Declara públicamente tu deseo de esta presencia transformadora, porque lo que pocos entienden es que cuando la soledad se convierte en el escenario para un encuentro con Dios, tu vida nunca volverá a ser la misma. Pero eso no es todo. Hay una faceta aún más profunda de esta verdad, lista para ser revelada, y puede ser el secreto más poderoso sobre la presencia de Dios cuando nos sentimos solos. El olor salado del mar se mezcla con el miedo que roe el corazón de Jonás desde hace días. Escondido entre las entrañas cálidas de un pez colosal, siente el peso sofocante de la soledad, pero no la que nace de la ausencia de personas. Es una soledad nacida de la vergüenza, el fracaso, el abandono de sí mismo y el abandono del llamado de Dios. En esa húmeda oscuridad, Jonás reconoce que huyó, que dio la espalda a propósito, que intentó acallar la voz divina en medio del ruido de sus propios miedos. El eco del silencio es ensordecedor cuando sabemos que nos hemos desviado del camino que el Señor nos ha propuesto. Y, más que cualquier multitud, el aislamiento causado por nuestros errores puede ser devastador. No es solo estar solo, es sentirse rechazado, indigno, olvidado, como si todas las promesas se hubieran cancelado por un tropiezo. ¿Has experimentado alguna vez esta vergüenza silenciosa, donde el arrepentimiento parece insuficiente y la esperanza parece haberse hundido junto con tus sueños? Muchos creen que la soledad solo afecta a quienes son abandonados por otros, pero pocos hablan del dolor de sentirse un extraño para uno mismo, atrapado por las consecuencias de decisiones equivocadas, con un corazón que clama por restauración. Jonás, antaño un profeta respetado, es ahora un hombre más a la deriva, tragado por una criatura marina y por su propia culpa. Entre los ácidos y la oscuridad del vientre del pez, experimenta el aislamiento en su forma más pura. Nadie puede oírlo, nadie puede alcanzarlo, ningún amigo puede ayudarlo. Es el fondo literal y emocional del pozo donde incluso respirar requiere esfuerzo. Y es en este lugar profundo, en esta prisión de carne y barro, donde Jonás descubre algo que desafía por completo la lógica humana, que incluso allí, incluso después de todos sus errores, en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Jonás 2:2. El clamor del profeta atraviesa capas de desánimo, supera la barrera de la culpa y encuentra inesperadamente el oído atento de Dios. Jonás comprende que la soledad más amarga no puede silenciar el amor del Señor, que no hay lugar tan lejano, oscuro o vergonzoso que pueda impedir una respuesta divina cuando el arrepentimiento es sincero. Lo que nadie dice es que la mayoría de las veces el exilio ajeno es menos doloroso que el nuestro. Y sin embargo, es desde lo más profundo de este dolor, en el epicentro del fracaso, que la gracia se manifiesta de la manera más escandalosa, mostrando que la misericordia de Dios no depende de dónde estemos, sino de quién es Él. La escena es brutal en su honestidad. Jonás, sin nada que ofrecer, sin gloria, sin audiencia, clama, y Dios responde. Esto rompe con todas las falsas ideas sobre el aislamiento. ¿Es la soledad que sientes simplemente un castigo?
¿O hay un propósito más profundo, una oportunidad de reencuentro con lo divino que solo surge cuando todas las demás voces se silencian? Jonás recibe no solo alivio físico, sino un nuevo significado para su historia. Un renacimiento, no a pesar de la vergüenza, sino a través de ella. Dios muestra que el aislamiento causado por el error no es una sentencia definitiva, sino una oportunidad de escuchar la voz que nunca nos abandona, incluso cuando nosotros mismos renunciamos a ella. No es porque fracasemos que Dios deja de vernos ni de escucharnos. La soledad del fracaso al entregarse al Señor se transforma en una escena de reconciliación y un llamado renovado. Y si hoy te sientes como Jonás, avergonzado de lo que hiciste, atrapado y lejos de todo lo que alguna vez soñaste, Dios te dice: sigo aquí, incluso en este lugar donde te escondes. El Señor no desprecia a quienes claman desde lo más profundo de la desesperación. Al contrario, transforma el lugar de aislamiento en un punto de partida para un nuevo viaje. No dejes que la vergüenza te convenza de que tu historia ha terminado. ¿Cuántas veces te has alejado porque pensaste que Dios ya no escucharía tu oración? Este es el momento de confrontar esa mentira, porque la palabra viva muestra que cuando todo lo demás falla, la respuesta del cielo sigue siendo una realidad. Jonás fue restaurado no por mérito, sino porque la compasión del Señor supera cualquier barrera que el error pueda erigir entre él y sus hijos. Así que mira hacia adentro. Lo que hoy parece tu exilio, tu prisión, puede ser precisamente el escenario donde la respuesta de Dios resuena con más fuerza. Quizás te han hecho creer que tras un error solo queda el silencio y el olvido, pero el ejemplo del profeta revela que el amor divino no depende de nuestro desempeño. Al contrario, es precisamente cuando reconocemos nuestra debilidad y buscamos ayuda que Dios nos muestra lo cerca que está, aunque todo a nuestro alrededor nos grite lo contrario. No te trates con menos misericordia que el Creador mismo. No aceptes el discurso que dice que el fracaso y el abandono son fines inmutables. Hay redención donde hay un clamor verdadero. Y hay compañía divina en el corazón de la soledad. ¿No es asombroso darse cuenta de que el Dios que controla los mares también escucha a quienes se esconden en las profundidades? Esta verdad desafía la lógica humana. Mientras muchos piensan que la presencia divina se limita a templos o momentos de victoria, la Escritura proclama que es más palpable en la oscuridad, en lo profundo, en el lugar secreto. Jonás experimentó la realidad de que Dios no solo encuentra, sino que restaura, y que la voz que responde en las profundidades es la misma que llama a un nuevo comienzo. Por lo tanto, si sientes que tu soledad es consecuencia de fracasos pasados, no dejes de clamar. Quizás lo que más te impide avanzar no sea la ausencia de personas, sino la ausencia de esperanza. Recuerda, la respuesta de Dios no se limita a lo que merecemos, sino que se basa en su promesa infalible de nunca dejarnos solos. Ahora quiero retarte a una actitud de apertura y fe. Atrévete a comentar abajo sobre la panza del pez en la que te sientes atrapado hoy. No ocultes tu dolor. Declara con valentía: aún así, creo que Dios me responde. Tu comentario puede ser un paso hacia la liberación y también animar a otros que experimentan el mismo aislamiento que tú. ¿Te silenciará la vergüenza o usarás este dolor como punto de partida para la transformación? Escribe sin miedo a ser juzgado. Expone tu lucha para que el eco de la respuesta divina comience a resonar también en tu vida. Lo que pocos comprenden de la experiencia de Jonás es que del lugar más inesperado nace la esperanza más extraordinaria. Pero hay algo aún más sorprendente que puede cambiar por completo tu percepción de la soledad y del rescate de Dios. Ecos de voces burlonas y miradas penetrantes acompañan a Noé con cada martillazo sobre la tosca madera del arca.
El cielo, hasta entonces despejado, parece burlarse de las promesas que afirma haber recibido. Los vecinos se reúnen a su alrededor, riendo a carcajadas, señalándolos con el dedo, como si la locura de un hombre pudiera convertirse en el espectáculo de toda una generación. Noé mantiene la mirada fija en la obra. Sus pensamientos oscilan entre la esperanza y el peso insoportable de ser incomprendido. No hay nadie con quien compartir la carga, ningún abrazo que lo consuele, ningún amigo que permanezca cuando los insultos se vuelven insoportables. Su aislamiento no es solo físico, sino una soledad existencial. Está rodeado de gente y, sin embargo, no pertenecer, ser como una isla en medio de un océano de indiferencia. Cada tabla clavada al arca es una oración silenciosa. ¿Por qué, Señor, yo? Y en el silencio de esa pregunta se filtra una gracia sutil, porque incluso allí, mientras la multitud se deleita en su sufrimiento, hay una presencia que no lo abandona. Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Génesis 6:8. La burla intenta sofocar el aliento de la esperanza, pero la palabra de Dios penetra como un faro en la oscuridad, anunciando que, aunque todos se aparten, hay alguien que ve más allá de las apariencias, alguien que se preocupa por la esencia del dolor. ¿Alguna vez has sentido el peso de no ser comprendido, incluso rodeado de rostros familiares? ¿Cuántas veces tu corazón ha clamado por aceptación, solo para encontrar puertas cerradas y miradas frías? Hay momentos en que la voz del mundo ahoga la silenciosa promesa del Creador. Momentos en que dudas si tu camino solitario tiene un verdadero propósito. Quizás te han dicho que la soledad es señal de fracaso, que el rechazo es consecuencia de tus decisiones, que es mejor callar que ser ridiculizado por lo que crees. ¿Pero es realmente así? ¿O existe una realidad más profunda, una verdad que solo comprenden quienes experimentan aislamiento? Dios te dice hoy que tu historia no termina en la incomprensión de los demás. Cada lágrima que cae sobre tu almohada es vista por el Señor. Cada pensamiento no compartido, cada sueño ahogado por la crítica, cada palabra que anhelaste escuchar y no recibiste, todo lo sabe aquel que creó tu corazón. Noé enfrentó el desprecio colectivo por ser fiel a lo invisible, movido por una esperanza que desafiaba la lógica de quienes lo rodeaban. Jesús conocía este sentimiento, lo llamaron loco, lo rechazaron sus familiares, lo abandonaron quienes le juraron lealtad, y sin embargo, permaneció. Lo que el mundo define como locura es a menudo una fe arraigada en la palabra de Dios. El aislamiento de quienes obedecen la voz del Espíritu es, de hecho, terreno fértil para promesas sobrenaturales. Noé no solo construyó un arca, construyó un altar invisible de confianza que sostuvo a generaciones. Su perseverancia transformó la burla en salvación. El aislamiento que oprime ante la promesa divina se convierte en escenario de milagros. ¿Podría ser tu dolor de no ser comprendido una invitación encubierta a una relación más profunda con el Creador? ¿Cuántas veces te has sentido tentado a abandonar tu propósito por voces disidentes? ¿Y si lo que te aísla de las multitudes es precisamente lo que te conecta con el corazón de Dios? El peso de la soledad puede ser insoportable, pero también puede ser el eco del llamado divino. Estoy contigo, hijo mío. Ninguna multitud te comprende como el Señor te comprende. Ningún grupo puede llenar el vacío existencial que solo el Creador puede tocar. Cuando Noé terminó su misión, la misma lluvia que trajo destrucción al mundo fue lo que lo elevó por encima de la crítica, del dolor, de todo lo que lo había herido. ¿Estás dispuesto a creer que el rechazo puede ser parte de un plan mayor? Que la soledad, al entregarse a Dios, se convierte en un instrumento de renovación y no de muerte. Deja que tu fe resuene más fuerte que las voces que te rodean. Permite que la presencia del Señor sea tu consuelo en medio del desierto social. Noé no fue recordado por su popularidad, sino por su obediencia,
Y eso es lo que Dios busca en ti hoy. Transforma el aislamiento en un altar. Haz que la incomprensión sea combustible para profundizar tu intimidad con aquel que nunca abandona a sus hijos. A veces, el silencio de los demás es el espacio que el Señor usa para hablarte al corazón. ¿De verdad crees que necesitas la aprobación de todos para ser feliz? ¿O estás listo para experimentar la alegría de ser aceptado por aquel cuya opinión es eterna? Si este mensaje te conmovió de alguna manera, declara en los comentarios: mis pasos son de Dios. Que este acto público no sea solo una declaración de fe, sino un grito de liberación contra todas las voces que intentaron aprisionarte en el rechazo. Escribe con confianza. Tu testimonio puede ser una respuesta para alguien que está experimentando el mismo dolor. Y, si sientes que esta palabra tiene el poder de llegar a otras vidas, considera este video como un acto profético. Cada gesto es una semilla de esperanza plantada en tierra fértil. Comparte este mensaje con quienes necesitan romper el ciclo del aislamiento. Haz de este acto un puente hacia la restauración de otros corazones. No subestimes el poder de un simple compartir. Para alguien, puede ser el comienzo de una nueva historia, bajo la promesa de que Dios nunca rechaza a quienes acuden a Él. Pero eso no es todo. Hay algo aún más profundo escondido en las historias de aquellos rechazados por la sociedad, y el siguiente ejemplo desafiará cómo ves tu propio valor en la presencia del Señor. Josué permanece inmóvil a orillas del Jordán, sintiendo el peso de ser quien debe avanzar donde otros antes vacilaron. A su alrededor, un pueblo entero espera una orden que no encuentra eco en su alma. Cada mirada, cada suspiro y cada expectativa le infunden una profunda soledad, más densa que el silencio del amanecer. El vacío de la ausencia de Moisés aún resuena en el campamento, pero resuena con más fuerza en lo más profundo del corazón de Josué. Está rodeado de voces, promesas y responsabilidades, pero la soledad de quien carga con el futuro de una nación es incomunicable. El pueblo se mueve como si la vida transcurriera con normalidad, pero para Josué, cada paso sobre la grava seca es un doloroso recordatorio de que incluso en medio de la multitud hay rincones del corazón a los que nadie puede llegar. El futuro que se avecina es un territorio desconocido. El pasado, una herida abierta, aún palpita por la ausencia del líder que una vez fue. El miedo al fracaso, a no estar a la altura, a ser abandonado por el mismo Dios en medio del desafío, se mezcla con el sentimiento de estar irremediablemente solo, incluso cuando todos esperan algo de él. Sin embargo, es en este escenario que la palabra de Dios irrumpe como una luz en la niebla. Nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Josué 1:5. No hay vacilación, no hay promesas vacías. El Señor habla directamente al vacío, desarmando el miedo y exponiendo la mentira de la soledad. Josué nunca será dejado de lado, incluso cuando el peso de las expectativas sea insoportable. El eco de la promesa divina no es solo para consolar, es un llamado a la acción, un impulso sobrenatural al corazón que se siente aislado en medio del clamor de las demandas. No es una compañía que provenga de las personas, sino la certeza inmutable de la fiel presencia de Dios, que transforma incluso los desiertos más íntimos en territorio sagrado. ¿Cuántas veces te has enfrentado a lo desconocido, rodeado de gente, sintiéndote completamente solo? Quizás como Josué, esperabas una señal externa, una mirada que dijera: veo tu lucha, pero solo encontraste silencio y recriminación. Familia, amigos, iglesia, todos pueden estar físicamente cerca, pero el miedo al fracaso, el temor a la decepción, el autocastigo por vulnerabilidades secretas, crean una barrera invisible que convierte la soledad en un territorio despiadado.
¿Alguna vez has creído que estar solo en estas batallas era resultado de tu debilidad o falta de fe? ¿Te has preguntado alguna vez si, en el fondo, Dios también te ha abandonado, como a tantos otros? Pero la verdad es que esta soledad, por sofocante que parezca, es el terreno donde el Eterno siembra las semillas de una nueva confianza. Lo que parece abandono puede, de hecho, ser el lugar donde la voz de Dios finalmente se vuelve imposible de ignorar. Dejarse tocar por esta promesa es desafiar todo lo que el miedo y la soledad revelan. No es el mundo que te rodea el que decide si estás acompañado, es el Dios que permanece, incluso cuando todos los demás se van, quien determina tu valor. Josué recibe su identidad no de lo que el pueblo espera, sino de la palabra que lo acompaña en su camino. Quizás este sea el secreto que muchos ignoran. La aparente ausencia, el vacío sentido, es el espacio para que lo extraordinario se abra paso. Dios promete no solo aliviar la soledad, sino caminar a tu lado, convirtiéndose en el verdadero amigo, mentor, consejero y padre, allí donde ninguna relación humana puede llegar. Cuando la soledad te oprime, incluso rodeado de voces, ¿qué harás? ¿Elegirás creer que estás realmente indefenso o abrazarás la fidelidad de aquel que nunca falla? Algunos dicen que la soledad es solo una fase o el resultado de no abrirse lo suficiente a los demás. Pero, ¿y si es precisamente porque te importa tanto, sientes tan profundamente y llevas tanto que nadie puede llegar a lo más profundo de tu ser? Este dolor silencioso no es señal de que estés lejos de Dios, sino de que Él desea ser aún más real, más cercano, en ese lugar secreto donde solo Él puede tocar. ¿Has notado alguna vez que las batallas más difíciles siempre implican estar solo, incluso cuando todos te miran? Y si te dijera que tu mayor miedo a estar sin apoyo es, de hecho, la invitación del cielo a experimentar la compañía irreemplazable del Señor mismo? La promesa que transformó a Josué no fue solo un sigue adelante, sino un estoy contigo. La frase Dios te dice hoy, estoy contigo, no es una afirmación genérica, es una declaración de guerra contra toda voz que intente convencerte de que eres invisible, olvidado o abandonado. Ninguna multitud puede reemplazar esa compañía. Ningún abrazo humano, por cálido que sea, puede llenar el lugar que solo ocupa la presencia de Dios. Y es en este lugar seguro donde Él te encuentra, no solo para consolarte, sino para infundirte valor y propósito. El miedo al futuro no es mayor que la fidelidad del Señor. El silencio aplastante de la noche da paso a la certeza de la voz eterna que repite, no estás solo, nunca estarás solo, porque mi presencia camina delante de ti. Si sientes el peso de la soledad, incluso rodeado de familiares, amigos o responsabilidades, este es el momento de declarar con fe, creo en la compañía de aquel que nunca me abandona. No dejes que la mentira de la soledad ahogue la promesa. Escribe en los comentarios, Dios es mi verdadero compañero. Haz de este acto un paso de fe, una forma de declarar públicamente tu decisión de creer en el Dios que te ve, te habla y te acompaña, incluso cuando el mundo entero parece lejano. Tu respuesta puede ser la clave para que otros, igualmente solos, encuentren esperanza. Y si te dijera que hay algo aún más profundo escondido en esta historia de Josué, algo que podría cambiar para siempre tu percepción de lo que significa estar acompañado, prepárate para descubrir lo que pocos comprenden realmente sobre la presencia de Dios en medio de la soledad. Las puertas del palacio ya no traían tranquilidad al corazón del rey David. El eco de sus propios pasos a altas horas de la noche transformaba los pasillos de su casa en laberintos internos, laberintos donde el silencio gritaba, donde el peso de su error era tan concreto como las frías piedras bajo sus pies. Tras el adulterio con Betsabé y la sangre inocente derramada por orden suya,
David se vio asediado por una soledad que nadie podía ver. Nadie allí se atrevía a enfrentar el abismo que crecía tras su corona, pero Dios sí lo veía. Era la ausencia de paz, la presencia constante de una culpa que no se disipaba ni siquiera rodeado de los fieles, los consejeros o los súbditos. El rey, que había derrotado a gigantes y unido a todo un pueblo, ahora estaba aplastado por una soledad interior, sabiendo que había herido no solo a otros, sino a sí mismo ante el Señor. Y cuando finalmente ya no pudo soportar el peso de su propia alma, David cayó de rodillas, rasgando el silencio con un grito que atravesó los cielos hasta llegar al trono de Dios. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renace un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51:10. El temor al castigo divino invadía cada espacio de su corazón, como si el amor de Dios fuera tan frágil que desaparecería ante las fallas humanas. ¿Cuántas veces este temor también resuena dentro de ti? ¿Cuántas noches enfrentas rodeado de gente, familia o incluso dentro de una iglesia, pero sintiéndote completamente solo porque crees que tus errores son irreparables? ¿Cuántos cargan con la convicción paralizante de que la culpa es su sentencia y que el castigo divino es inevitable, inapelable, como una piedra lanzada desde el cielo? David, el hombre conforme al corazón de Dios, sintió el peso de sus decisiones sobre sus hombros. No era solo un rey, era un hombre quebrantado por el arrepentimiento, quizás exactamente como te sientes hoy, al mirar atrás y ver las marcas dejadas por decisiones que desearíamos poder borrar para siempre. Pero, ¿es la soledad del arrepentimiento el mayor castigo? ¿O es el distanciamiento voluntario, el esconderse de la mirada misericordiosa del Dios que restaura? Cuando todo a tu alrededor parece distante o indiferente a tu dolor, Dios mismo se acerca. No le asustan los escombros que llevas dentro, ni rehúye el campo de ruinas que pueden ser pensamientos de fracaso, sentimientos de rechazo o miedo al castigo. El verdadero mensaje, el que transforma el sufrimiento de David en esperanza para quienes escuchan la palabra de Dios hoy, reside en la respuesta divina. Contrariamente a lo que muchos repiten, que el juicio de Dios siempre es destructivo, aquí vemos al Señor escuchando al corazón quebrantado y acogiendo al pecador arrepentido. ¿Qué decir de un amor tan escandaloso que no solo condena, sino sobre todo perdona y reconstruye? Es desconcertante. Sí, no es natural esperar que, después de tanto error, el mismo Creador diga: estoy contigo, mi presencia no te ha abandonado, aun cuando nadie más percibía la podredumbre de tu alma. Cuando David ora, no solo pide misericordia, implora una transformación interior, una nueva oportunidad de pureza ante Dios. Entiende que no sirve de nada intentar redimirse solo o buscar alivio solo en acciones externas. La verdadera restauración, la que salva de la soledad más profunda, la soledad de quienes están rodeados pero aplastados por la culpa, solo puede provenir de un encuentro auténtico con la gracia. Y esta gracia no se niega, sino que se ofrece a quienes se entregan con un corazón contrito. Esto nos confronta. ¿Es nuestro mayor problema realmente el temor de Dios? ¿O es el miedo a abrirnos a la sanación, aun sabiendo que Él ya conoce todas nuestras miserias? ¿Cuántos todavía creen que sus fallas los excluyen para siempre del favor divino, cuando la palabra de Dios nos susurra lo contrario? ¿Qué pasaría si la soledad que sientes, incluso rodeado de otros, fuera la invitación más urgente del cielo para correr hacia el Padre en lugar de huir de Él? ¿Qué pasaría si, en lugar de huir del castigo, descubrieras que Dios está más interesado en restaurarte que en castigarte? El clamor de David, registrado en las Escrituras, no es una súplica aislada del pasado, es un eco vivo que atraviesa generaciones y llega a tu corazón en este mismo momento, diciendo: aún hay esperanza cuando todo parece perdido. El Señor no le dio la espalda al hombre que falló.
Se inclinó, escuchó, perdonó y renovó todas las cosas en su vida. ¿Te consideras digno de este tipo de restauración? ¿O aún crees que la culpa debe aislarte como si fuera imposible tener un espíritu renovado? La verdad perturbadora es, por grande que sea el error, Dios no abandona. Él está junto a los quebrantados de corazón, no para aplastarlos, sino para levantarlos y devolverlos a la mesa de la comunión. No hay oscuridad tan densa que la luz del Señor no pueda penetrarla. No hay culpa tan profunda que su compasión no pueda alcanzarla. Esta es la invitación oculta tras el dolor de David y de tantos otros. La palabra de Dios no vino a aliviar el peso del castigo, sino a liberar a quienes están presos en la cárcel de la vergüenza, el autosabotaje y el miedo al abandono divino. Mira en tu interior ahora, ¿cuántas áreas de tu ser aún claman por esta renovación? ¿Cuántas veces has creído que tu historia ya no merece ser reescrita? Pero presta atención, cada vez que la culpa te aísla, el Espíritu del Señor te busca. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Esta es una oración de valentía, porque desafía el conformismo de quienes aceptan la soledad como sentencia definitiva. ¿Te atreverías a hacer esta misma oración hoy, permitiendo que el amor del Señor supere tus propios límites de autocrítica, vergüenza y miedo? Ahora, te invito a actuar con fe. Escribe en los comentarios, con toda la sinceridad de tu ser: Señor, anhelo un corazón nuevo. Haz que esta declaración no sea solo una frase, sino un punto de inflexión, un clamor de libertad, una entrega del viejo yo para que la presencia de Dios habite en tu vida. No se trata de perfección, sino de autenticidad ante aquel que conoce cada rincón de tu ser interior y, sin embargo, elige quedarse. Tener la valentía de admitir tu necesidad es, de hecho, el comienzo de la liberación de la soledad espiritual que tantos experimentan en silencio. Pero eso no es todo. Hay un secreto poco conocido sobre el corazón humano y el perdón divino, algo tan profundo que puede cambiar la forma en que enfrentas tu propia historia, y está a punto de ser revelado. El suelo de piedra de la celda era tan frío, el olor a metal oxidado a su alrededor tan sofocante, y el vacío que atravesaba a Pablo cada noche en Roma tan intenso. Encarcelado, encadenado y a la espera del juicio del César, Pablo experimentó el aislamiento más cruel. No la ausencia de voces a su alrededor, pues soldados y carceleros pasaban con frecuencia, sino la ausencia de aquellos a quienes una vez llamó hermanos. El silencio se volvió ensordecedor al recordar, uno por uno, los nombres de quienes una vez caminaron con él, compartieron lágrimas y pan, pero que ahora, ante el peligro, se habían dispersado como hojas arrastradas por el viento. Todos me han abandonado, admitió, no con amargura, sino con un dolor que le marcó el alma. En sus escritos a Timoteo, cada palabra parecía pesar toneladas, pero llevaba consigo la cruda honestidad de quien no teme exponer su dolor. El abandono es una realidad incluso para los gigantes de la fe. Y es en esta soledad, en el crepúsculo de la ausencia humana, que Pablo revela el secreto que muchos evitan afrontar. Incluso los pilares más sólidos de la Iglesia pueden experimentar el abandono y sentir el golpe de la soledad. ¿Cuántos hoy, rodeados de conocidos, sienten el mismo vacío creciendo en su pecho, un eco de ausencia cada vez que miran a su alrededor y se dan cuenta de que nadie está realmente presente en los momentos cruciales? ¿Cuántos, como Pablo, han descubierto que cuando la prisión del alma se cierra, es necesario buscar una luz que no venga del exterior? Al escribir con firmeza: pero el Señor estuvo a mi lado y me fortaleció. 2 Timoteo 4:17. Pablo no escribe poesía, sino que da testimonio.
no era una mera presencia abstracta, era la fuerza viva y renovadora, capaz de levantar a un hombre quebrantado y darle no solo esperanza, sino también valor para proclamar que la verdadera compañía no depende de muros, puertas abiertas ni hombros amigos. Dios no se ausenta cuando todos se van, se hace aún más real, más íntimo, más presente que nunca. Es en este punto que se impone el desafío a cada uno que escucha esta palabra de Dios. ¿Es la soledad realmente una sentencia inevitable o una invitación a la experiencia más profunda de la intimidad divina? ¿Hasta cuándo aceptarás la mentira de que estar solo es ser olvidado? Si aquel que nunca falla promete permanecer a tu lado cuando se apaguen todas las luces humanas. ¿Cuántas veces nos aferramos a amistades, redes sociales, frágiles promesas de compañía, y sin embargo, el espacio interior parece deshabitado, como si nadie comprendiera la lágrima que resbala por la almohada? Pablo no idealiza el dolor del abandono, no niega el sufrimiento de ser traicionado, ni minimiza el vacío de ser dejado atrás. Sin embargo, su experiencia lanza una bomba contra el conformismo espiritual, cuando todo lo que era seguro se derrumba. Allí, desnuda y cruda, yace la verdad fundamental: solo el Señor permanece. En la oscuridad de la celda, sin cartas de consuelo de amigos, sin defensa ante tribunales humanos, Pablo encuentra fuerza no en quienes se fueron, sino en quien se quedó. Y el impacto de esto no es solo un consuelo lejano, sino una realidad práctica y transformadora. El Señor me dio fuerzas. No es una promesa para después de la tormenta, es fuerza en medio de ella. No es esperanza para cuando todo se resuelva, sino valentía para afrontar lo que está por venir. El mismo Dios que estaba junto a Pablo se ofrece hoy para estar a tu lado, renovando tu espíritu, mientras el sentimiento de abandono intenta sofocar tu esperanza. Quizás oigas voces que dicen: a nadie le importa, te han dejado atrás, aquellos en quienes confiabas se han ido. Son ecos de la prisión emocional que intenta aprisionar no el cuerpo, sino el alma. Si alguna vez has perdido el equilibrio tras ser traicionado por alguien cercano, si alguna vez has sentido la desesperación de depender del apoyo de alguien que te dio la espalda, comprende, la palabra de Dios no ignora este dolor, lo reconoce, pero también te ofrece un camino de redención. El llamado es a dejar de buscar en otros la fidelidad que solo Dios puede ofrecer. No es fácil, no es automático, pero es posible y absolutamente real. Cuando nadie más puede llevar el peso de tu historia, Dios te toma de la mano y te dice: estoy contigo. Esto no es un cliché religioso, es el fundamento de la fe que sostuvo a Pablo, te sostiene hoy y seguirá sosteniendo a quienes eligen confiar. Ahora detente y confronta esto. ¿No puede la soledad, por abrumadora que sea, convertirse en el marco para una nueva experiencia con Dios? ¿No es la ausencia de personas a menudo la invitación del cielo a un encuentro que solo ocurre en silencio? Sí, hay una especie de restauración que no ocurre entre aplausos ni en el calor de las multitudes, sino en el silencio, donde solo queda tu sinceridad ante Dios. Allí, en lo invisible, descubres que la presencia divina no es una compensación barata, sino una riqueza incomparable. Cuando te das cuenta de que estás completamente solo, es cuando Él susurra: nunca has sido abandonado. Soy yo quien te sostiene. Quizás el verdadero milagro no sea el regreso de quienes se fueron, sino descubrir que tu alegría e identidad no dependen de cuántas personas te rodean. Se necesita valentía para dejar de mendigar migajas emocionales y sentarse a la mesa de la comunión con Dios. Pablo escapó de esa prisión interior no porque las circunstancias cambiaran, sino porque la presencia de Dios, experimentada en lo más profundo de su ser, era más fuerte que cualquier ausencia humana. Esa es la puerta abierta para ti. Caminar con aquel que nunca te decepciona, aunque todos los demás flaqueen.
Quizás en este mismo momento, al escuchar esta palabra de Dios, te enfrentes a dolorosos recuerdos de abandono, amigos que desaparecieron en tu momento más difícil, familiares que no ven tu dolor, líderes que guardaron silencio cuando más los necesitabas. ¿Estás dispuesto a transformar este desierto emocional en terreno fértil para experimentar verdaderamente la fidelidad de Dios? No te conformes con el papel de víctima de la soledad. El mismo apóstol, conocido por su valentía, también lloró ante la ausencia de sus seres queridos, pero encontró en el Señor todo lo que nadie más podía darle. Hoy, Dios te dice, cuando el mundo te olvide, yo seguiré siendo tu refugio. Mi presencia es permanente, mi fuerza es suficiente, mi amor es inquebrantable. Que este sea el momento en que respondas no con resignación, sino con fe expectante. Estar solo no es el final, es el comienzo de un camino donde Dios te muestra que su cercanía es más real que cualquier compañía terrenal. En lugar de esperar que otros llenen el vacío, permite que el Señor ocupe cada espacio de tu ser, transformando el dolor del abandono en una renovada esperanza. Ahora, sé honesto contigo mismo. ¿Sigues esperando de la gente lo que solo el cielo puede darte? ¿Cuántas veces más pondrás tu paz en las frágiles manos de quienes podrían abandonarte? ¿No es hora de poner fin a esta expectativa? Si esta palabra de Dios ha tocado lo más profundo de tu corazón, conviértela en una declaración viviente. Escribe en los comentarios: mi esperanza está en ti, Señor. No te escondas más en el silencio. No dejes que la amargura sea tu legado. Elige hoy hacer público tu deseo de confiar en la compañía de Dios por encima de cualquier otra presencia. Pero no te equivoques. Lo que viene a continuación puede desafiar todo lo que alguna vez hayas pensado sobre la soledad y la compañía divina, llevando tu corazón a una comprensión aún más profunda de lo que significa nunca quedarse realmente atrás. Gedeón permaneció oculto, agazapado, sintiendo el frío de la cueva penetrar no solo su piel, sino cada rincón de su alma. El eco de los pasos de sus hermanos, el rugido de la multitud reunida a lo lejos, nada de eso borraba la cruda realidad. Era invisible, demasiado pequeño para cualquier gran hazaña, sumergido en una soledad que parecía gritar incluso en medio de la multitud. Era de noche, e incluso rodeado de otros, el joven israelita sentía un inmenso peso en el pecho, esa sensación de incompetencia, de no pertenecer, de nunca ser suficiente. Su nombre no inspiraba respeto, sus acciones eran consideradas insignificantes. Al mirarse en el agua quieta, solo veía a alguien debilitado por años de palabras duras, miradas despectivas y comparaciones injustas. Nadie puede imaginar lo doloroso que es cargar con una baja autoestima que te paraliza, que te impide soñar, sentirte elegido, amado, capaz. Quizás sientas esa misma pesada carga ahora, esa voz interior que te susurra que no vales nada, que tu destino es esconderte, callar, aceptar la soledad como tu única compañía. Es cierto que Dios solo elige a quienes brillan, a quienes destacan, a quienes nacieron seguros de sí mismos. O quizás hay algo mucho más profundo en la forma en que Él mira al corazón herido y aislado. La historia de Gedeón no se trata de una grandeza aparente, sino de un encuentro radical con la verdad que solo Dios puede revelar. Cuando el ángel del Señor apareció en ese lugar oculto, su mirada no era de juicio, sino de aliento. Las palabras resonaron en la atmósfera: el Señor está contigo, valiente guerrero. Jueces 6:12. Es casi irónico, ¿no? El hombre más inseguro y oculto es llamado valiente. El propio Gedeón duda, diciendo que es el más pequeño de la casa más insignificante de la tribu menos importante. Pero la respuesta de Dios es certera, desafiante. Mira con esta tu fuerza. ¿No te enviaré yo? Jueces 6:14.
No es la aprobación de la gente ni la ausencia de heridas lo que determina quién eres ante el cielo, sino la elección soberana de Dios, que ve más allá de las apariencias, más allá de las cicatrices dejadas por la soledad y el desprecio. La fe no nace de la estima de los demás, sino de una llamada divina, de la voz que rompe el silencio del dolor y devuelve la dignidad a lo que el mundo ha descartado. ¿Cuántas veces te has ocultado emocionalmente, temiendo que si otros veían tus debilidades, te darían la espalda? Ese miedo constante a decepcionar, a no estar a la altura de las expectativas, a ser simplemente olvidado entre tantos. Quizás creciste escuchando palabras que minaron tu confianza. No eres suficiente. Nadie se dará cuenta si desapareces. Todo lo que haces no es suficiente. Y así como Gedeón, aprendiste a creer que tu papel es permanecer en un segundo plano, invisible, sin voz. Pero, ¿te pesa la soledad a pesar de estar rodeado? Quizás el dolor más cruel sea este, sentirse solo entre tantos, saber que nadie ve realmente lo que se esconde tras tu sonrisa cansada o tu esfuerzo silencioso. La mirada de Dios, sin embargo, penetra los rincones más recónditos del alma. No importa cuánto te hayan descuidado, ignorado o menospreciado. No importa si tu familia, tus amigos o tus líderes no ven tu valor. El Señor te dice hoy: estoy contigo, incluso en la cueva de tus miedos, incluso en el aislamiento impuesto por las heridas del pasado. Y no solo eso, te llama por tu nombre, te levanta del polvo, te convierte en la respuesta para tiempos de crisis, en un instrumento de milagros, alguien cuya existencia no depende de los aplausos humanos, sino de la palabra de Dios que se libera ante lo imposible. ¿Conoces esa soledad sofocante que te impide creer en días mejores? Ahí es donde Dios extiende su mano y dice: mira, porque te envío con la fuerza que ya existe en ti, una fuerza que nadie más notó, pero que sembré mientras todos miraban hacia otro lado. El secreto que casi nadie te ha contado es que la soledad suele ser la cuna de los elegidos. Gedeón solo pudo escuchar la voz divina porque el silencio del rechazo preparó el ambiente. ¿Cuántas veces el dolor no es el camino por el cual Dios revela lo indispensable que eres para sus planes celestiales? No es la ausencia de desafíos, sino precisamente la sensación de abandono, la abrumadora sensación de no ser importante, lo que prepara el terreno para una intervención sobrenatural. Como Gedeón, cada momento en el que pensaste que nada cambiaría era, de hecho, Dios escribiendo un sí definitivo sobre tu identidad. Él no te ve como un derrotado, ni como alguien marcado para siempre por el rechazo. En el lugar donde te escondes, el Señor ve potencial, coraje, un futuro de logros. ¿De verdad crees que tu soledad es un castigo? ¿O es el presagio de una vocación que solo tú puedes cumplir? Si te sientes pequeño, incompetente, inseguro ante las gigantescas batallas de la vida, recuerda que la clave no está en fingir confianza en ti mismo ni en buscar aceptación a cualquier precio. El secreto está en escuchar lo que el cielo declara sobre ti. Gedeón, en su temor, se transformó al aceptar la verdad de Dios sobre su vida. Mira con esto tu fuerza. ¿No te enviaré yo? No esperes a que la multitud reconozca tu valor. Busca la voz que te susurra en tu interior. Estoy contigo, nunca estarás solo. No importa cuánto te atormenten los recuerdos del pasado, cuánto sangren aún las heridas, hoy Dios te dice: tu historia no terminó en la cueva. El llamado que arde en tu corazón es más grande que cualquier palabra de desprecio o rechazo. ¿Qué tal si das un salto de fe ahora? Si este mensaje te conmovió profundamente, declara en los comentarios: elijo creer en el propósito de Dios para mí, incluso cuando me siento pequeño y solo. El simple hecho de comentar puede ser el comienzo de un nuevo ciclo, una respuesta abierta al llamado divino, una proclamación valiente de que ya no te definirá el dolor de la soledad,
sino la palabra de Dios que afirma: eres elegido, amado, enviado a superar. Libérate de la mentira de que estás solo. Permite que la verdad divina llene el vacío de esperanza. Pero hay algo aún más profundo y revolucionario en este episodio. No se trata solo de superación personal, sino de un impacto que trasciende sus propios límites y transforma a toda una generación. El destino de Gedeón no era solo salir de la cueva, sino liderar a un pueblo, ser un canal de liberación, inspirar a otros que también sentían el peso de la soledad, la inseguridad y el anonimato. Su sí a Dios puede ser el milagro que falta en la vida de alguien que también está atrapado en la duda. Todos aquellos que alguna vez se han sentido desplazados, rechazados, infravalorados, están siendo llamados a formar parte de este ejército de nuevos comienzos, sanación y esperanza. ¿Estás listo para ver tu dolor como clave para la transformación? No solo para ti, sino para todos los que te rodean. Y aquí está el giro más inesperado. Lo que consideraban tu debilidad, la marca de tu soledad e inseguridad, fue precisamente lo que te calificó a los ojos de Dios para ser usado de manera extraordinaria. Puede que el mundo no conozca tu nombre, pero el cielo ya te ha reconocido entre los valientes, entre aquellos elegidos para manifestar lo imposible. Por lo tanto, ya no aceptes el aislamiento como una condena. Recibe hoy la palabra de Dios como ancla para tu identidad. Aunque la soledad te agobie, incluso cuando sientas que no encajas o que no te notan, el Señor está presente, actuando, rehaciendo todo, trazando un nuevo camino donde antes solo había miedo y silencio. Pero eso no es todo. Hay un secreto oculto en la historia que se despliega en cada corazón herido, una revelación lista para transformar lo que una vez fue vergüenza en testimonio, lo que fue dolor en autoridad espiritual. ¿Qué pasaría si te dijera que lo que te aísla hoy será el puente para que alguien encuentre esperanza mañana? Lo que viene después puede desafiar todo lo que crees sobre la pérdida, la soledad y la inutilidad. Porque Dios se manifiesta con mayor poder precisamente donde nos sentimos más frágiles, y es en este espacio de vulnerabilidad donde Él siembra sus mayores milagros. En la densa selva de la narrativa bíblica, Tamar se sienta en el suelo de su habitación con la ropa rasgada, el rostro enmudecido por el terror y el desprecio. El tiempo casi se detiene mientras todos a su alrededor permanecen indiferentes, como si esa joven pudiera simplemente desaparecer en el olvido, absorbida por el silencio de la vergüenza. Tamar no solo fue ignorada, sino utilizada, descartada. Su corazón late con fuerza no solo de dolor, sino con una soledad que la devora por dentro, un profundo sentimiento de no pertenecer ya a ningún lugar, de no importarle ya a nadie. La humillación que sufrió parece resonar en las almas de todos los que, rodeados de voces y miradas, se sienten irremediablemente solos, como si nunca hubieran sido vistos ni escuchados de verdad. Tamar intenta recomponerse, pero el peso del abandono es casi insoportable. Ni palabras de consuelo, ni un abrazo sincero, solo paredes frías y el cruel recuerdo de lo que le arrebataron. Es en esta atmósfera densa donde la soledad se manifiesta con mayor intensidad. No se trata solo de estar sin compañía, sino de sentirse abandonado tras ser utilizado, como si el dolor no tuviera ningún valor. ¿Qué hacer cuando el trauma no sana y solo queda el eco del abandono? La Biblia relata este oscuro capítulo de la historia de Tamar para exponer, sin filtros, el lado oscuro de la dignidad humana. Su dolor es inconfundible, es crudo, real, sofocante, y al mismo tiempo sirve de espejo para cada alma que hoy se siente utilizada, explotada en sus emociones, descartada en el afecto. ¿Alguna vez has cargado con esta sensación de que tu valor está condicionado por lo que puedes ofrecer?
¿Has probado alguna vez el veneno de la soledad tras ser herida por la misma persona a la que deberías haber protegido? Quizás has sido traicionada por amigos, manipulada en tus relaciones o juzgada indignidad en tu entorno familiar. Para muchos, la herida del rechazo se mezcla con el peso de no poder perdonarse a sí mismos, de creer en el fondo que quizás merecen el aislamiento. ¿Es este dolor interminable realmente el resultado de algo que hicimos? ¿O cargamos con una culpa que nunca fue nuestra? Es la pregunta que surge, aguda e incómoda. El mundo tiende a minimizar estos dolores. Dicen que el tiempo lo cura todo. Nos dicen que olvidemos, que sigamos adelante. ¿Pero es el silencio una cura? ¿O la soledad solo crece, incluso cuando estamos rodeados de gente? Sin embargo, hay un punto clave en este relato. El Señor está cerca de los que tienen el corazón quebrantado. Salmo 34:18. Esta promesa no suaviza la brutal realidad de lo sucedido, sino que revela algo que nadie ve al mirar solo el exterior. Aunque todos guarden silencio, aunque el desprecio parezca absoluto, hay un Dios que se acerca a los que tienen el corazón quebrantado, que no desprecia a quienes han sido rechazados o descartados. El abrazo de Dios no es retórico, no es simbólico, es real, es una fuerza viva capaz de hacer brotar la dignidad donde solo había vergüenza. Y aquí hay un profundo wow. El valor de Tamar no lo determinó el abuso que sufrió, sino la mirada de un Dios que no se retira en las horas más oscuras, que permanece incluso cuando todos se alejan. No es porque la sociedad te haya descartado, o porque tu familia haya ignorado tu llanto, que Dios te abandona. De hecho, es en la experiencia de la extrema soledad que su presencia se revela más poderosamente, como un bálsamo invisible, una mano firme que sostiene lo imposible. ¿Y tú? ¿Alguna vez has sentido que el pasado ha borrado tu valor? Quizás te has repetido tantas veces que no eres digno de amor, que no mereces respeto, que las marcas del pasado definen quién eres. ¿No es hora de desafiar esta creencia limitante, de romper el ciclo de la autoacusación? Porque la invitación de Dios hoy es restaurar lo que nadie más puede restaurar: tu esencia, tu sentido de pertenencia, tu capacidad de mirarte al espejo y ver la belleza, aunque solo veas cicatrices. No es una ilusión, es una promesa viva. Puede que te sientas solo, puede que pienses que todo está perdido, pero hay una voz que susurra en el silencio: yo estoy contigo. No importa cuánto intente el mundo enterrarte en el olvido, la gracia de Dios te busca, te eleva, te purifica, te honra. El trauma puede haber dejado cicatrices profundas, pero no tiene la última palabra sobre tu historia. Lo que te dijeron, lo que te hicieron, no tiene poder para anular el abrazo del Padre. Así como Tamar tuvo que aprender a seguir adelante en medio de la vergüenza, Dios te dice hoy que hay vida después del uso, dignidad después del desprecio. No dejes que la voz de la humillación sea más fuerte que la promesa de restauración. Incluso me atrevo a preguntar, ¿de verdad crees que Dios olvidaría a alguien quebrantado? ¿O se acerca precisamente donde el suelo parece haber desaparecido? Respira hondo. Permítete sentir este mensaje penetrando en tus partes más heridas, porque este viaje no se trata solo de sobrevivir al abandono, sino de redescubrir tu propio valor a la luz de la mirada de Dios. Siéntete en la intimidad con el Dios que reescribe destinos, que transforma el dolor en testimonio, que hace de tu pasado una puerta a nuevas posibilidades. Hoy, si te sientes inútil, si crees que nadie más verá valor en tu vida, este es el momento de confrontar esa mentira. No te define lo que te hicieron, ni estás solo en tu camino hacia nuevos comienzos. Dios te dice hoy que tu historia no termina en trauma, abandono ni lágrimas invisibles. Él está cerca, atento, listo para devolverte lo que te robaron. Y lo más impactante, la soledad no es el final, es el escenario de la restauración más profunda. ¿Aceptas este llamado? ¿Tienes el coraje de enfrentarte a las mentiras que te mantienen aislado?
Entonces escribe en los comentarios con toda sinceridad: renuncio al silencio del dolor. Dios me ve y me restaura. Que tu declaración no sea solo una petición, sino un acto profético de fe, una ruptura con todo lo que intentó aprisionarte en el pasado. Pero, como muchos no se dan cuenta, hay un poderoso secreto oculto en la historia de Tamar. El dolor que parecía definitivo se convirtió, en manos de Dios, en la puerta a un nuevo destino, a una dignidad restaurada que nadie más podía conceder. Y eso no es todo. Lo que sigue puede desafiar tus creencias más profundas sobre el valor de la vida y sobre cómo Dios rescata a quienes han sido descartados. Prepárate, porque en los próximos minutos surgirá otra historia del texto sagrado, que revelará otra faceta sorprendente de la fiel presencia de Dios, incluso en los abismos más oscuros. Marta sostiene las manos frías de su hermano, y María, en silencio, se deshace en lágrimas. El ambiente está cargado de un profundo dolor, de esos que no respetan el tiempo que los rodea, solo la profunda ausencia, el vacío donde una vez latió la vida. La gente entra y sale de la casa, murmurando palabras de consuelo que, sin embargo, no penetran el dolor, no alcanzan el vacío dejado por la abrupta partida de Lázaro. El sonido del llanto se alterna con un silencio que grita más fuerte que cualquier voz. Aún así, entre tanta gente, las hermanas se sienten huérfanas de verdadera comprensión, porque la multitud no puede compartir el peso que solo quienes han amado profundamente pueden soportar. Se miran. Ambas saben lo que es sentir soledad, incluso rodeadas de voces, abrazos y promesas de que el tiempo lo curará. Pero, ¿es realmente el tiempo capaz de sanar este tipo de vacío? ¿O es la compañía que buscan con tanta desesperación no humana, sino divina? Cuando María y Marta finalmente ven acercarse a Jesús, una chispa de esperanza se enciende en medio del caos. Marta corre a su encuentro, con palabras que mezclan fe y frustración. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero incluso este lamento revela el deseo de no estar solo, el anhelo de una presencia más fuerte que la muerte misma. María, a su vez, se arroja a los pies del Maestro. Sus lágrimas dicen todo lo que las palabras no pueden expresar, y es en ese momento que sucede algo totalmente inesperado. Jesús mismo llora. Jesús lloró. Juan 11:35. El Hijo de Dios no permaneció distante en la teoría del consuelo. Se dejó traspasar por el sufrimiento, permitió que su humanidad se encontrara con el dolor humano. No solo observa la soledad de Marta y María, sino que la comparte. ¿Alguna vez has sentido, como ellas, que nadie comprende realmente la magnitud de tu dolor? ¿Que el vacío de la ausencia es demasiado grande incluso para la fe? Lo que Marta y María experimentaron en ese momento es lo que muchos experimentan. La sensación de que, incluso rodeados, la soledad es un grito ahogado que resuena en el pecho. Pero aquí está uno de los secretos más profundos de la palabra de Dios. En momentos de extremo dolor, cuando todo parece perdido y las voces que nos rodean no alcanzan la profundidad de nuestro sufrimiento, Jesús no solo nos trae palabras hermosas, trae su propia presencia. Él mismo elige llorar con nosotros. Debe sentir en su corazón lo que nadie más puede alcanzar. Dios te dice hoy: estoy contigo, incluso cuando el dolor intenta convencerte de que estás solo. El duelo es un camino oscuro, y la ausencia de quienes amamos puede convencernos de que no hay luz en la compañía de los demás. Pero Jesús, conmovido hasta las lágrimas, muestra que no podemos soportar el peso de la soledad sin que el cielo se incline para abrazarnos. Muchos repiten: Dios tiene el control, pero cuando la muerte visita la casa, es difícil creer en el consuelo de las promesas generales. Lo que el Evangelio revela en este encuentro es impactante. Dios no solo tiene el control, sino que está a tu lado, llorando las lágrimas que aún no has podido derramar, sintiendo el dolor que nadie más ve.
Jesús no se limita a observar el dolor desde fuera. Se permite ser vulnerable, expresando la emoción que los religiosos evitan. ¿Quién dijo que la fe consiste en endurecer el corazón y seguir adelante sin sentir? ¿Quién afirmó que un cristiano no puede llorar, no puede perderse en el mar de la añoranza por los difuntos? El llanto de Jesús no es debilidad. Es la mayor señal de que, cuando todo lo demás falla, Él está presente, a tu lado, descifrando el triste silencio de tu corazón. Él nunca te abandona cuando la soledad se vuelve insoportable, cuando el vacío de la ausencia te oprime hasta el punto de pensar que a nadie le importas. Algunos creen que la soledad es falta de fe. Otros piensan que afrontar la pérdida es una vergüenza para quienes dicen confiar en Dios. Pero observen la escena: Cristo mismo, sintiendo la ausencia de Lázaro, compartiendo el dolor de las hermanas, siendo Dios y estando cerca al mismo tiempo. No huyó del cementerio, no ignoró la angustia, no las apresuró a buscar respuestas rápidas. Al contrario, se quedó, lloró, abrazó el silencio y transformó ese momento en uno de los testimonios más poderosos de la empatía divina. Esto lo cambia todo, porque revela que incluso en las horas más oscuras hay una compañía sobrenatural, una presencia que no abandona, que nunca olvida, que simplemente está ahí. Cuando los amigos desaparecen, cuando la familia no comprende la magnitud de tu dolor, Dios permanece. Y el mayor regalo de Jesús en ese día de luto no fue inmediatamente el milagro de la resurrección, sino la certeza de que cada una de nuestras lágrimas es acogida, compartida y comprendida por el cielo. Es imposible no preguntarse: ¿Dios siente tu dolor en este preciso instante? ¿O te has convencido de que su ausencia es tan real como la de tus seres queridos? La palabra de Dios nos asegura que, incluso cuando todos se van, cuando la soledad se aferra y la habitación parece demasiado grande, Jesús susurra: estoy contigo. Y no es una promesa abstracta, es una decisión de presencia que a menudo se manifiesta en el silencio, el llanto, la sensación de incompleto. ¿Alguna vez te has permitido simplemente llorar en la presencia de Dios, creyendo que le importas lo suficiente como para llorar contigo? ¿O aún vives con la carga de intentar ser fuerte por los que se fueron, por los que se quedaron, por todos menos por ti mismo? ¿Y si, al contrario de lo que te han dicho, afrontar la soledad con vulnerabilidad fuera el camino para experimentar el verdadero consuelo, ese que no falla, que no desaparece al caer la noche? Dios te dice hoy: ni una sola de tus lágrimas es en vano. Cuando el mundo no ve, cuando tus amigos apenas pueden tocar tu dolor, Él permanece atento, envuelto en la misma tristeza, dispuesto no solo a consolarte, sino a vivir el proceso contigo. Su consuelo no te humilla, no te exige ser fuerte, no te exige que ocultes lo que sientes. Él se acerca, te comprende, te acompaña cuando nadie más sabe cómo estar cerca. Permítete hoy sentir la presencia de este Dios, que en el momento más imposible decide compartir tu dolor para allanar el camino a un milagro. No es que Él no vea, no es que Él no sienta, es precisamente porque Él ve y siente que tu dolor no es ignorado y que tu aislamiento no es definitivo. Si has llegado hasta aquí, respira hondo, porque esto no es solo el final de un video, es el comienzo de un nuevo capítulo en tu vida. Quizás te reconociste en cada historia, en cada lágrima escondida, en cada silencio que grita cuando no hay nadie cerca. Quizás la soledad no sea la ausencia de personas, sino la ausencia de sentirse verdaderamente visto, escuchado y acogido. Y es precisamente ahí, en ese espacio más íntimo del alma, donde Dios decide revelarse. Porque Él no es un observador distante, Él está contigo. No importa cuánto el mundo ignore tu dolor, Él ve, siempre lo ha hecho. Y hoy te dice: estoy aquí, nunca me separé de ti.
Ahora cierra los ojos un momento. Deja que el peso que llevas se deslice de tus manos. Ya no necesitas fingir fuerza donde hay debilidad, ni sonreír donde hay lágrimas contenidas. Esta es tu oportunidad de entregarlo todo: heridas, rechazos, culpas y miedos. Porque hoy, en este preciso instante, Dios quiere sanar lo que nadie más puede alcanzar. Quiere restaurar lo que creías perdido. Y si crees, si tan solo crees, algo poderoso comenzará a moverse dentro de ti. Oramos juntos. Señor, te presento ahora cada corazón que ha escuchado esta palabra, cada alma cansada, cada espíritu agobiado, cada hijo tuyo que, incluso rodeado de gente, lleva el peso de la soledad. Espíritu Santo, entra ahora en los hogares, en las habitaciones, en los lugares secretos donde solo tú tienes acceso. Restaura la identidad herida, levanta a los caídos, abraza a los olvidados. Declaro liberación sobre todo sentimiento de abandono, rechazo y vacío. Que tu presencia llene ahora cada espacio de dolor, con tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Que tu amor inunde cada rincón del corazón, lavando las tristezas, reconstruyendo la esperanza, reavivando la fe. En el nombre de Jesús. Amén. Si has llegado hasta aquí, es porque Dios está obrando algo profundo en ti, y aún no ha terminado. Lo que estás a punto de descubrir en el video que se reproduce en pantalla podría ser la continuación que tu alma ha estado buscando. No ignores este llamado. No retrases lo que el Espíritu Santo quiere completar. Míralo ahora. En serio, lo que sigue podría ser justo lo que necesitas para la liberación completa. No te vayas sin verlo. Si este mensaje realmente te conmovió, escribe en los comentarios: llegué hasta el final. Este comentario no es solo un gesto, es una declaración de fe, que recibiste, perseveraste y estás listo para lo que viene. Comparte este video con alguien que amas. Podría ser justo lo que esa persona necesita para no rendirse. Sé un instrumento en las manos de Dios. Y si aún no estás suscrito, suscríbete ahora. Al suscribirte, estás diciendo: Señor, quiero más de tu palabra, quiero seguir siendo transformado. Este es tu hogar. Este canal es un espacio de sanación, fe y verdad. Sé parte de esta comunidad y guardad esta promesa en vuestro corazón como sello final de este mensaje. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Salmos 27:10. Dios está contigo. Siempre lo ha estado. Y lo que hará en tu vida de hoy en adelante, nadie podrá explicarlo.